medicina en la Universidad Veracruzana, en Campus Ciudad Mendoza, y después tuve la oportunidad de hacer pediatría en el IMSS, R1 San Luis Potosí, R2, 3 y 4 en Monterrey, medicina crítica pediátrica en La Raza. Estuve 2 veces, tuve la oportunidad de ir a España, al Hospital Universitario Central de Asturias, con un equipo fantástico donde está el doctor Alberto Medina Villanueva, que es uno de los, pues yo creo que top 5 de ventilación mecánica en pediatría. Ahí nace como mi gusto por la ventilación mecánica, y es una de las cosas a las que más me he dedicado desde que egresé hace no mucho, 3 años. Actualmente laboro en Monterrey, en la OMA de 34, en el Hospital de Cardiología. Y bueno, hemos hecho algunas otras cosas como ultrasonografía crítica, soy como especialista, eh, asesor de la parte del PALS, instructor de simulación clínica. La verdad es que son pocos años, poca experiencia, pero digo, la verdad es que no me olvido de que mis raíces son Veracruz. El hospital donde yo me enamoré de pediatría es el hospital de Río Blanco en Veracruz también. Y bueno, pues la verdad es que es un placer poder compartir con todos ustedes algo de la ventilación mecánica, que es una plática un poco trampa, porque el título se escucha así bien rimbombante, de ventilación mecánica pediátrica en tiempos de COVID, pero la buena noticia es que si todo sale como se ha publicado alrededor del mundo, a muy pocos pediatras y a muy pocos intensivistas pediátricas nos va a tocar ventilar a pacientes por COVID-19. Me están mandando aquí en el chat que se escucha poco. No sé si ya se escucha mejor o se sigue escuchando mal. No, se escucha perfecto, doctor. Yo creo que tienen problemas, pero con su audio o su internet. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Es que estoy leyendo el chat y solo era para corroborarlo. Entonces, bueno, les comentaba que esta plática era un poco trampa, porque si bien el título es rimbombante y habla que en tiempos de COVID-19, les comentaba que muy pocos pacientes pediátricos se infectan, la tasa de infección es baja en pediatría, y los pacientes que desarrollan una infección o una entidad grave de esta enfermedad son pocos. Por lo tanto, lo que nosotros esperamos es que no sean las unidades de cuidados intensivos pediátricos las que se encuentren saturadas. Pero sí es una oportunidad muy importante de revisar lo que es la ventilación mecánica en pediatría. Es que si nosotros revisamos las bases, veremos que lo que se hace en tiempos de COVID, o sea, aquellos pacientes poquitos que vamos a tener, esperemos que sean ninguno, pero si lo tenemos, lo que tenemos que hacer en un paciente con ventilación mecánica infectado por COVID-19, casi siempre será lo mismo que tendremos que hacer con otro paciente pediátrico por un SDRA, por una infección, una sepsis intraabdominal, por un casi ahogamiento o por alguna otra causa, con algunos asegúnes, pero van a ser los menos. Ya siendo las 10:07, ahora sí vamos a dar inicio prácticamente a la plática. Siguen diciendo que no se escucha nada, ¿eh? No sé si me pueden corroborar eso. Bueno, vamos a seguir. En esta primera diapositiva es la portada de un artículo publicado en el New England Journal of Medicine del 2013 de Arthur Slutsky, y ahí comentan que el propósito de la ventilación mecánica es dar descanso a los músculos respiratorios mediante o cuando se provee un adecuado intercambio de gas, y que el soporte ventilatorio probó ser indispensable durante la epidemia de la polio en 1952. En Copenhague, cuando se inició la ventilación mecánica con estos pulmones de acero, que eran ventiladores de presión negativa, se redujo la mortalidad del 80 hasta el 40%. Pero que a pesar de los claros beneficios del soporte ventilatorio, había pacientes que terminaban falleciendo independientemente de que podríamos mejorar el intercambio gaseoso.
Y esta es una imagen súper típica de todas las prácticas de ventilación mecánica. Lo más chistoso de esto es que muy probablemente después del 2020 tengamos que poner la pandemia de la polio y tengamos que poner la pandemia del COVID-19, ¿no? Entonces, prácticamente como dos puntos o parteaguas importantes en la historia de la ventilación mecánica fueron la epidemia de la polio y posteriormente en Estados Unidos el presidente John F. Kennedy tuvo un hijo que fue prematuro, tuvo enfermedad de membrana hialina y a partir de ahí en Estados Unidos se le metió mucho dinero para la investigación y para el desarrollo de nuevas máquinas para dar soporte a los pacientes que no podían respirar, en este caso los pacientes neonatos y prematuros. En general, todos los pacientes neonatos, pediátricos, adolescentes y adultos que por cualquier causa tienen que ser sometidos a ventilación mecánica tienen de tres sopas. O sobreviven con una buena calidad de vida, sobreviven con secuelas o algunos desafortunadamente fallecen. Y otra de las joyas de la corona de la ventilación mecánica, el doctor Martin J. Tobin, él comenta que la ventilación mecánica tal vez ha llegado a su límite para disminuir la mortalidad en SDRA. Eso quiere decir que a pesar de todos los nuevos sistemas de monitorización, los nuevos ventiladores, nuevas alarmas, nuevas modalidades de ventilación mecánica, la ventilación salva a un 80% de los pacientes con SDRA, pero hay un 20% que no va a sobrevivir, independientemente de todo lo que hagamos. Sin embargo, para que nosotros podamos llegar a esas tasas tan altas de sobrevida, tenemos que cuidar algo que es muy importante, que es el daño inducido por ventilación mecánica. Cuando nosotros tenemos un daño pulmonar, independientemente cuál sea la causa, la asistencia mecánica ventilatoria no cura el insulto inicial. Lo único que nosotros vamos a intentar es dar soporte al sistema respiratorio, dar soporte al sistema circulatorio, a disminuir el consumo de oxígeno, a mejorar la entrega de oxígeno para que todos los órganos y toda la homeostasis se conserve. Si el SDRA fue por una neumonía, pues lo curarán los antibióticos. Si el SDRA fue por una sepsis abdominal, bueno, pues será, no sé, si el cirujano tendrá que entrar, cortar el intestino, los antibióticos, no tener una sobrecarga hídrica. Y lo que nosotros vamos a ganar con la ventilación mecánica es el tiempo necesario para que todo lo demás se cure con el antibiótico, con la disminución de líquidos, con el tiempo para que el cuerpo poco a poco se vaya sanando. Sin embargo, está bien demostrado que cuando nosotros conectamos a un paciente a un respirador y lo ventilamos de una manera antifisiológica bajo presión positiva, nosotros podemos inducir daño por ventilación mecánica. Y esa es la meta que todos tenemos que tener, hacer protección pulmonar. Y eso es lo que vamos a revisar y después vamos a ver unas cosas de COVID. Uno de los conceptos básicos de la ventilación es cómo entra el aire al sistema respiratorio. Y para esto tenemos que recordar la presión transpulmonar. Esto es en un paciente con respiración espontánea, o sea que no está intubado. Para que pueda entrar aire de la atmósfera a los alvéolos, tiene que moverse dos presiones, la presión alveolar y la presión pleural. La diferencia entre estas dos nos dan la presión transpulmonar. Nosotros inspiramos, la presión pleural se vuelve más negativa, jala aire, ¿sí? Hasta que se iguala y llega a un nivel de presión transpulmonar. ¿Ok? Nosotros posteriormente expiramos, la expiración es pasiva y sacamos el aire. Sin embargo, cuando nosotros tenemos que ser intubados, esta presión negativa cambia ahora es presión positiva y varios, por ejemplo, las capacidades residual funcional se pierde y lo que nosotros lo vamos a tener que mantener con el PEP. Aquí tenemos tres volúmenes, bueno, un volumen y dos capacidades, que es el volumen residual, la capacidad residual funcional y la capacidad pulmonar total. El volumen residual, recordemos, es la cantidad de aire que queda en la vía aérea después de una expiración forzada.
Si ustedes pueden hacerlo ahorita detrás de su computadora, iPad, teléfono, ustedes inspiran y expiran forzado y lo hacen una vez, no les va a parecer incómodo. Pero si ustedes lo hicieran 20 veces, estar respirando de manera forzada, tú vas a saber que es muy incómodo. Nosotros, de manera normal, no hacemos una expiración forzada. Nosotros inspiramos y expiramos y nos mantenemos en capacidad residual funcional. Eso es lo que nosotros tenemos que mantener cuando nosotros estamos bajo ventilación mecánica. ¿Cómo vamos a mantener esa capacidad residual funcional? Con una presión transpulmonar de 5. Es por esto que el PEP que nosotros programamos en cualquier paciente no debe ser menor de 5. Es muy común que en algunos servicios de pediatría o en algunas unidades de cuidados intensivos pediátricos, nosotros programábamos antes PEPs de 2, PEP de 3, PEP de 4, y pensábamos que el PEP o es el parámetro de ventilación mecánica al que más miedo le tenemos. Bueno, lo que tenemos que hacer es, como mínimo, tenerlo en 5. Si nosotros lo tenemos en 3 o en 2, es como si hiciéramos que el paciente estuviera en expiración forzada, lo cual no es cómodo, lo cual puede inducir atelectasias y daño inducido por ventilación mecánica con el atelectrauma. ¿Ok? De este lado de la pantalla tenemos unas imágenes, ¿sí? Si ustedes pueden darse cuenta, aquí viene en la descripción, es una persona con respiración espontánea, ¿sí? Presión negativa, el paciente inspira, ¿sí? Y la presión transpulmonar es de 8 centímetros de agua. El volumen que hay dentro del pulmón es adecuado, vamos a imaginarnos que 6 mililitros por kilo, ¿sí? Y cuando el paciente expira, el pulmón se mantiene en capacidad residual funcional y se vuelve a insuflar durante la inspiración. Sin embargo, en este paciente que tuvo que entrar a cirugía, se le puso algún sedante, un bloqueo neuromuscular, la presión pleural no puede ser negativa porque ahora los músculos están paralizados. Sin embargo, se le da ventilación con mascarilla, se le da una presión, vamos a suponer, de 9 centímetros de agua, y la presión transpulmonar sigue siendo igual. Por lo tanto, los volúmenes pulmonares siguen siendo los mismos. Ese paciente está bien ventilado. Sin embargo, este paciente, durante la inspiración, si ustedes ven, la presión alveolar es de 30, es una presión mucho mayor que de 9, le estamos dando mucha presión para ventilarlo, pero su presión pleural es de 25 centímetros de agua. Vamos a pensar que ese paciente tenía un derrame pleural, que estaba tendiendo hacia el colapso, y la presión transpulmonar es de 5. ¿Por qué a pesar de que la presión alveolar es mucho mayor, nos estamos metiendo mucha más presión para inflar ese pulmón, pero la presión pleural es de 25, la diferencia es de presión transpulmonar es solo 5, este paciente tiene menor volumen pulmonar, entra menos cantidad de aire a ese pulmón a pesar de darle más presión. Por lo tanto, la medida para la cual nosotros necesitamos meter aire dentro del pulmón es la presión transpulmonar. No importa si tú tienes 20, 50, 40 de presión inspiratoria, tenemos que cuidar nosotros nuestra presión transpulmonar porque eso va a determinar la cantidad de aire que entre en el pulmón. Es algo que tenemos que recordar. Otro de las cosas importantes de la guerra es esta teoría que nosotros tenemos del barotrauma. Nosotros decimos que si le damos mucha presión al pulmón, lo podemos lastimar, y esto hasta en cierta parte es cierto. Sin embargo, nosotros podemos ver que un pulmón en respiración espontánea, en un trompetista que está tocando alguna canción, la presión alveolar puede subirse hasta 150 centímetros de agua. La presión es muchísima. Sin embargo, la presión pleural es de 140, por lo tanto, la presión transpulmonar de 10, y el daño que se produce en ese pulmón no es tanto. Si hay mayor cantidad de aire comparado con la presión transpulmonar de 8, pero tampoco nada sin ningún problema, o sea, nada muy relevante. Y en este paciente que está con dificultad respiratoria, con ventilación no invasiva, al final de la inspiración, si ustedes pueden ver, la presión transpulmonar es de 25. ¿Sí? Aquí hay mayor volumen de aire comparado con este que tiene una presión transpulmonar de 10, y aquí sí puede haber sobredistensión. ¿Ok? Entonces, vamos a recordar que
Algo súper importante en ventilación mecánica es saber cuánto es nuestra presión transpulmonar. En esta imagen podemos ver algo muy característico de la afección pulmonar, algo que es muy difícil porque desafortunadamente el pulmón se lastima de manera no homogénea. Hay zonas que están muy dañadas, como en esta parte inferior, y hay zonas que pareciera que están bien ventiladas en la parte superior, ¿sí? Y entonces cuando nosotros ventilamos, ejercemos una presión constante en todas las zonas. En las zonas que están mal ventiladas, que están reclutadas, que están colapsadas, una presión puede ser que logre abrirlas. Sin embargo, en las zonas que no tenían tanto colapso, lo que nosotros vamos a poder lograr es una sobredistensión, lo cual pudiera generar daño inducido por ventilación mecánica. Esto es algo súper importante. Nosotros cuando intentamos ventilar a los pacientes, algo que también intentamos hacer es lograr que el pulmón sea lo más homogéneo posible. Que zonas que no estaban reclutadas se recluten, habrá algunas que no se podrán reclutar, pero que serán las menos, y habrá zonas que tal vez no estaban afectadas, que te van a sobredistender, pero no una sobredistensión suficientemente grande para dañar zonas que previamente estaban sanas. Aquí un poco de fisiopatología, ¿sí? Vemos las alteraciones biológicas y las alteraciones fisiológicas que se generan cuando hay daño pulmonar agudo, ¿sí? Hay aumento en la concentración de algunos factores como el factor de crecimiento transformador beta, la interleucina 8, el factor de necrosis tumoral alfa, interleucina B1, interleucina 6. Hay mayor reclutamiento de macrófagos, hay activación tanto del epitelio como del endotelio, ¿sí? Hay liberación de mediadores. Esto genera un incremento en el espacio muerto, una compliancia disminuida, una inadecuada intercambio gaseoso. Hay menor producción de surfactante por los neumocitos tipo 2, ¿sí? Y desde 1967, con los primeros ventiladores, hasta los últimos artículos, bueno, estos no son los últimos porque hay mucho más, del daño inducido por ventilación mecánica, todo esto se puede generar por el insulto inicial, que puede ser una infección, que puede ser un casi ahogamiento, que puede ser un trauma de tórax, pero todo este mismo daño nosotros lo podemos generar con la ventilación mecánica, que es lo que nosotros tenemos que cuidar. Todas las teorías del Billy han pasado desde 1973 con el barotrauma, en el cual nosotros teníamos que cuidar la presión que metíamos al pulmón. Después el volutrauma, no más de 6 a 8 mililitros de volumen por kilo de volumen tidal. Atelectrauma, poniendo un adecuado PEP para no generar colapso. O en aquellos pacientes con SDRA, programar un adecuado PEP para reclutar alvéolos. Y en el 2016, en este artículo de Gattinoni, propusieron una nueva teoría que es el ergotrauma, que te hablan un poco del poder mecánico y del estrés y del strain, que es un concepto que lo voy a nombrar, pero no vamos a adentrarnos mucho en eso, porque la verdad es que creo que no es momento. Como todo, se tiene que corroborar con ensayos clínicos controlados, y esos son como los clásicos del SDRA. A partir de esos estudios se han hecho, hay muchas teorías de lo que es la ventilación mecánica con protección pulmonar. Sin embargo, las cosas que sí están demostradas que protegen a pulmón son dos cosas. La primera es ventilar a los pacientes con 6 mililitros por kilo. No 10, no 4, no 9, 6 mililitros por kilo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en pediatría? Generalmente, y me gustaría preguntarlos y hacer como una encuesta, ¿no? ¿Cuál es el modo favorito o la modalidad favorita para los pediatras en ventilación mecánica? Generalmente es por presión. Y cuando nosotros titulamos una presión, que puede ser de 14, de 15, de 10, de 18, de 25, en algunos pacientes muy graves, nosotros no sabemos cuánto volumen tidal nos está generando. 14 centímetros de agua de presión inspiratoria pico te pueden generar 4 mililitros de volumen tidal porque tiene mocos, porque es poco compleante, porque está obstruido o porque tiene mucha fuga, o te puede generar
25 mililitros de volumen tidal, con lo cual te pudiera generar, en el peor de los casos, un neumotórax, o si no, con el pasar del tiempo, daño inducido por ventilación mecánica. Por lo tanto, la recomendación es, cada vez que ustedes programen un ventilador y pongan la presión, ponen la presión, el número que ustedes quieran, y entonces ustedes ven en su monitor, ya sea gráfico o numérico, la cantidad de volumen tidal. Lo dividen entre el peso, y si eso les da 6 mililitros por kilo de volumen tidal, lo mantienen. Si les da más, tendrán que bajar. Si les da menos, tendrán que subir. ¿Ok? Y posteriormente, otra de las cosas que está bien demostrado que protege al pulmón o que si no se hace aumenta la mortalidad es la presión meseta. La presión meseta es aquella presión que se genera en el alveolo. Vamos, cuando el ventilador inicia la inspiración, el aire pasa durante la vía aérea, ahí se genera una resistencia, ¿sí? Que generalmente es mayor que cuando llega al nivel del alveolo. Nosotros midiendo la presión meseta, haciendo una pausa inspiratoria, lo que nosotros vamos a lograr es medir la presión a nivel del alveolo. Yo siempre, o una forma muy burda de representar, sería si nosotros queremos saber cuántas personas entran a un estreno, por ejemplo, de Star Wars, en el día del estreno de la última película, si nosotros estamos afuera del cine y vemos toda la gente amontonada comprando y podemos pensar que hay 50 personas. Sin embargo, no es lo mismo medir cuando todos esos pacientes, esas personas están entrando al cine, que si nosotros la fuéramos a contar cuando ya están todos sentados, quietecitos, y contamos cuántas personas realmente en el cine, cuántas personas hay realmente dentro del alveolo. Eso prácticamente sería como cómo diferenciar o cómo entender la presión meseta. Es la presión que realmente hay dentro del alveolo. Nosotros tenemos que vigilar que esa presión meseta no sea mayor de 28 o mayor de 30. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante una pausa inspiratoria. Los ventiladores, la mayoría tiene un botoncito donde haces una pausa inspiratoria, te esperas a que, algunos te tienes que sincronizar con la inspiración, o sea, te esperas a que vaya a ser una nueva inspiración y la aprietas. Algunos otros no, lo aprietas y solito se sincroniza y te da la presión. Nosotros tenemos que vigilar que la presión meseta sea menor de 28. Esas son las dos cosas que están bien documentadas mediante ensayos clínicos controlados, aleatorizados, para que protejamos al pulmón. Todo lo demás son teorías o son subrogados de estos dos valores, sin embargo, no están completamente demostrados. No quiere decir que no se cuiden, pero los que más se tienen que cuidar son el volumen tidal y la presión meseta. Sin embargo, nosotros en pediatría hay muchas causas por las cuales nosotros iniciamos soporte mecánico ventilatorio. Lo podemos iniciar por un SDRA, por una neumonía, por una bronquiolitis, por un estado asmático, o lo podemos iniciar en aquel paciente que tuvo cirugía de neuro, en aquel paciente después de una cirugía abdominal, en pacientes con estado epiléptico, en el cual el pulmón no está dañado. ¿Ok? No es lo mismo ventilar un pulmón sano que ventilar un pulmón dañado. ¿Ok? Las características anatómicas de ese pulmón no son iguales, sin embargo, la protección pulmonar se tiene que hacer en los dos. Y sin embargo, la mayoría de las cosas que nosotros hemos revisado hasta ahorita o que hay publicadas en el mundo son de adultos. La hipótesis es, lo mismo pasa en pediatría, porque los compañeros neonatólogos tienen que ventilar pacientes que están pretérminos, que todavía en esta parte del desarrollo del pulmón, en sus 6 fases o 5 o 6 fases, algunas que se describen, no llegan a madurar completamente. Sabemos que el pulmón no termina su alveolización hasta después de casi 3 años después de nacidos. Entonces, no es lo mismo ventilar un pulmón que apenas se está desarrollando a un pulmón que ya estaba completamente desarrollado, independientemente si es sano o si, o si estaba dañado, ¿no? Por algún incidente inicial. Y las teorías o los estudios que se han hecho, que han sido pocos, es que los pacientes pediátricos tienen más resistencia o aguantan más el daño inducido por ventilación mecánica. Y esto por dos características que tienen, aquí podemos ver en esta imagen,
de su lado moradito, que es un pulmón pediátrico sano, y del lado amarillito es un pulmón de adultos sano, en las cuales las características anatómicas son distintas. Hay mayor cantidad de surfactante, hay mayor cantidad de elastina y menor colágeno en el pulmón del paciente pediátrico, lo cual en teoría pudiera generar mayor resistencia al daño inducido por ventilación mecánica. En algunos de esos estudios que se hicieron no con niños, sino con ratas, son modelos animales obviamente, lo que se demostró es que, por ejemplo, en esta parte se vieron ratitas de 5 a 8 días a adultas que ya eran de 3 a 4 meses, y después de administrarles 25 a 40 mililitros de volumen tidal, después de 3 horas, las ratitas de 5 a 8 días tenían menos daño inducido por ventilación mecánica. Esto es una teoría que no está aprobada en niños, son modelos animales, sin embargo nos hace mucho, como nos llama mucho la atención, porque si bien es cierto, los pacientes pediátricos o los pediatras a veces somos muy laxos con la ventilación protectora, y generalmente no vemos tanto daño inducido por ventilación mecánica como lo vemos en los adultos. ¿Por qué puede ser que a pesar que nosotros malamente muchas veces no cuidamos tanto el pulmón y no tenemos problemas? Puede ser por esto. Si nosotros ventiláramos pacientes adultos como ventilamos a los pediatras, seguramente causaríamos más iatrogenias y nos daríamos cuenta que causamos más daño de lo que nos estamos dando cuenta en pediatría. Y este artículo, bueno, no sé si alguno ha tenido la oportunidad de escuchar o revisar un artículo que se llama el ARTS Network. El ARTS Network era una guía que se publicó para los pacientes con SDRA, en los cuales se titulaba el PEP de acuerdo a la FIO2 o la relación que existe entre estos dos, y había dos como estrategias. PEP bajo con FIO2 altos, o PEPs altos y FIO2 bajos. Y eso quería decir que si tú en esta parte de bajo PEP, tú con una FIO2 del 30%, el PEP tendría que ser de 5, no menos de 5 como siempre, como ya lo comentamos previamente. Pero si tú tenías un FIO2 al 50%, tu PEP tendría que ser de 8. Si tú tendrías una FIO2 al 80%, tu PEP no tendría que ser menos de 14. Y en esa estrategia de alto PEP, si tú tenías una FIO2 al 30%, el PEP era de 5. Sin embargo, aquí, si el FIO2 era del 50%, en lugar de ser de 10, aquí era de 16. Y si era de un PEP de una FIO2 al 100%, tendríamos que tener de 24. Pues se hizo este estudio. Robinder Kamani, que fue el autor del artículo, se podría considerar como el top 1 de la ventilación mecánica pediátrica, ¿sí? Y aquí compararon, en la línea verde, era lo que nosotros teníamos que haber titulado de acuerdo a esta tablita, como lo hacen los adultos, y fue lo que titularon todos los pediatras. Si ustedes pueden ver, siempre nosotros aquí pusimos PEPs de 8, 8, 8, después lo subimos a 10, a 10, a 10, tal vez 12, y nunca subimos de 12 y 10. Y eso es porque la mayoría de nuestros maestros nos han enseñado que PEPs por arriba de 10 pueden generar alteraciones hemodinámicas por las interacciones pulmonares que existen con el corazón en ventilación mecánica. Y ustedes pueden ver en la parte verde cuál era el PEP que le tocaba a los pacientes si nosotros lo titulábamos con la tablita del ARTS Network. Bueno, ¿cómo les fue a los pacientes? Digo, todos podemos hacer las cosas de manera distintas, pero a la hora de comparar tenemos que valorar a quién le va mejor, ¿no? Y en todos los grupos, ¿sí? Aquí tenemos los pacientes con bajo PEP, en la línea azul, en las curvas de Kaplan-Meier, ¿sí? Y siempre la mortalidad, ¿sí? Fue mejor en los pacientes que se tituló el PEP alto, ¿sí? Por lo tanto, también una de mis recomendaciones es en aquellos pacientes que tengan SDRA o que por cualquier causa estén no reclutados, nosotros tenemos que incrementar el PEP. Nosotros casi siempre no le tenemos miedo a presiones inspiratorias pico de 22, de 25,
que le están generando 12, 15, 16 mililitros de volumen tidal con mucho daño inducido por ventilación mecánica. Pero no le subas el PEP de 6 a 8 o de 8 a 10 o más de 10 porque el PEP sí daña. No, en muchos de los casos, en todas aquellas patologías, como en este caso en el SDRA, que hay pulmones, valvéolos que se desreclutan, lo que nosotros tenemos que hacer es abrirlos, ¿sí? Para generar o disminuir la cantidad de cortocircuitos intrapulmonares, ¿sí? Entonces, mi recomendación en esta parte sería sean más abiertos, no le tengan miedo tanto al PEP, sí tenganle miedo a las presiones inspiratorias pico que generen más de 10 mililitros de volumen tidal y nada más. Ahora, sabemos que todos los que ponemos ventilación mecánica, cuando conectamos un ventilador, lo hacemos con la mejor intención del mundo. O sea, te llega tu paciente, independientemente de la etiología, por COVID o no por COVID, por neumonía, o porque al anestesiólogo se le pasó de dosis el sedante. Todos lo hacemos con buena intención. Bueno, pero ¿cómo no dañar en el intento de ayudar? Bueno, pues hay estrategias, ¿sí? En la parte izquierda ustedes ven un protocolo para los pacientes adultos y del lado derecho ven una publicación, bueno, es parte del libro de ventilación mecánica pediátrica y neonatal, publicada por el grupo respiratorio de la sociedad, de la CECIP, en el cual tenemos un algoritmo, en este caso la causa de la intubación o del inicio del soporte es la hipoxemia, ¿sí? Nosotros tomamos una radiografía de tórax, puede tener parches, ¿sí? Lo que nosotros tendríamos que iniciar es un CPAP con por lo menos 5 centímetros de agua, ¿sí? Si el paciente tiene infiltrados bilaterales, ¿sí? Tenemos que descartar que sea por edema agudo pulmonar. Si no es por edema agudo pulmonar y el paciente se encuentra con criterios de SDRA, pues tenemos que entrar con ventilación mecánica, que ya puede ser con volumen control o por presión control. Si es por volumen, vigilar que sea 6 mililitros por kilo. Si es por presión, que nos dé la presión 12, 14, 16, la que sea, pero que nos dé 6 mililitros por kilo. La PEP óptima, eso lo vamos a revisar un poco más adelante. Ya sabemos que no va a ser menos de 5. Nos podemos guiar por una tablita o después por el SF, buscando que la presión plató no sea mayor de 30 y que tu driving pressure, que es la presión de distensión o la diferencia entre tu PEP y tu presión meseta, no sea mayor de 15. ¿Ok? Si el paciente mejora, pues bien. Si no mejora, maniobras de reclutamiento, posición prono, óxido nítrico y bafo solo como puente para ECMO y en caso de fuga aérea. Pues prácticamente lo que nosotros estamos viendo en esta tabla, se publicó antes de esta pandemia, es prácticamente lo mismo que nosotros vamos a poder revisar y lo vamos a ver más adelante en los pacientes con COVID-19. Ok, protección pulmonar en pediatría, ¿cómo lo vamos a lograr? Bueno, de los parámetros que nosotros podemos programar en el ventilador, pues casi siempre es la frecuencia respiratoria, ¿no? Iniciamos con esta. ¿Esta cómo lo vamos a poner? Bueno, pues siempre dentro de límites para la edad. Si un paciente neonato, su máxima es de 60 respiraciones por minuto y, por ejemplo, vamos a iniciar, pues podemos iniciar en 50 sin ningún problema, viendo que un tiempo inspiratorio de una relación de 1 a 2, 1 a 2.5, pero si el paciente lo tenemos ventilado y no la gasometría tiene acidosis respiratoria con un PCO2 de 80, nosotros no le vamos a subir la respiración a 70, tratando de bajar el PCO2, porque eso ya no está dentro de los límites de la normalidad. O el paciente ya tiene algunas respiraciones espontáneas y ya está metiendo algunas, no lo vamos a poner con 20 respiraciones para la edad, porque tampoco es normal. ¿Sí me explico? Siempre tenemos que mantener la frecuencia respiratoria dentro de los límites para normalidad. Eso hay percentilas y nosotros somos expertos en seguir las tablitas. Tenemos que ver el grupo etario de nuestros pacientes y titular la frecuencia respiratoria de acuerdo a esa percentil. Esto es de manera muy práctica. Yo siempre empiezo a la mitad. Me da la oportunidad de moverme hacia un lado y moverme hacia el otro. El modo ventilatorio, presión o volumen. Generalmente nosotros en pediatría siempre hacemos pacientes menores de 10 kilos por presión, pacientes mayores de 10 kilos por volumen. Sabemos que no hay ningún problema, podemos utilizar cualquiera de los dos modos. Yo lo único que les diría es, si estás acostumbrado a usar presión, utiliza presión. Solo si vigila muy bien
que la presión te genere 6 mililitros por kilo. Si te genera más, tendrás que ir disminuyendo poco a poco para no inducir daño por ventilación mecánica. Si es por volumen, 6 mililitros por kilo, y valorando que no tenga fugas, porque esta es una modalidad que no compensa las fugas, y si tú le pones 6 porque quieres ser muy estricto, muy probablemente si el paciente tiene fuga, pues no le estés dando 6, le estés dando 5.5 o 4, dependiendo del tamaño de la fuga. Por lo tanto, si estás por volumen y el paciente tiene fuga, podrás titular a 8 y vigilar que en el volumen tidal expiratorio, a la hora de hacer la división por el peso, te dé alrededor de 6 mililitros por kilo de volumen tidal. Trigger inspiratorio. El trigger inspiratorio, cuando nosotros lo programamos, que puede ser por presión o puede ser por flujo, es un parámetro pues, que nosotros podemos programar para ver si el paciente participó o no. Generalmente lo ponemos de 1 a 3, pero realmente este paciente o este parámetro no tiene un valor fijo. La mejor forma para describirlo sería el mínimo necesario para que el paciente participe en la ventilación sin que se genere autodisparo. ¿Esto qué quiere decir? Normalmente, cuando tenemos triggers muy bajos, el paciente se está nebulizándose o está muy despierto, puede empezar a respirar y empieza a ver cómo se disparan muchas veces el ventilador. En pediatría, de manera muy común, lo conocemos como autociclado. Es un mal concepto, eso se llama autodisparo. Lo que tenemos que hacer es incrementar un poco hasta que el paciente respire dentro de la frecuencia normal para la edad y que no tenga mayor esfuerzo respiratorio. Tenemos pacientes que apenas están despertando y que tal vez triggers de 0.5 no lo pueda vencer y no participe. Pues tendremos que bajarlo para que el paciente pueda participar. Pero hay pacientes que conforme ya se van despertando y están a punto de la extubación, tal vez triggers de 1.5 sean insuficientes y tendremos que titularlos en 2, siempre y cuando el paciente deba participar de la ventilación mecánica. Aquellos pacientes que están en choque, no compensado, después de una cirugía cardiovascular, en un estado epiléptico, tal vez no convulsivo, lactatos altos, y nosotros tenemos el trigger bajito para que participe, eso va a aumentar el consumo de oxígeno y no nos va a ayudar para nada. Hay algo que se llama SILI, que es el Self-Induced Lung Injury, que es el daño inducido, el daño pulmonar autoinfligido, en el cual nosotros tenemos que cuidar. Entonces, son como la parte oscura de la ventilación espontánea. Nosotros tenemos que cuidar o hacer participar al paciente cuando ya sea el momento indicado. El PEP, en un pulmón sano no menor de 5 centímetros de agua. En SDRA inicial, antes de la pandemia, se recomendaba como mínimo de 15. Yo, para que no le tengan un poquito de miedo, la verdad es que podemos empezar con 10 y de ahí subirnos para arriba y para abajo de acuerdo al PF o al SF. La driving pressure, que es la presión de distensión o la presión de conducción, que es que no sea mayor de 15, recordando que es la diferencia entre tu PEP y tu presión meseta. Y en los pacientes adultos, el volumen tidal no se calcula por el peso ideal. Muchos de nosotros, si estamos en sobrepeso y medimos 1,40, 1,50 y pesamos 80 kilos, pues nos pondrían un chorro de volumen tidal y eso prácticamente nos podría matar por el daño inducido por ventilación mecánica. Ellos utilizan el peso predicho, que hay una fórmula para hombres y para mujeres, y nosotros generalmente no lo hacemos, y no lo hacen en Europa, y hicieron algunos artículos viendo si había diferencias entre la programación por volumen tidal, por peso ideal, peso real o peso predicho en los pacientes pediátricos, pero el asegún o el punto que yo le pongo es que en Europa no hay tanta obesidad infantil como tenemos en México. Entonces, si ustedes tienen un paciente obeso pediátrico, no deberían calcular el volumen tidal, esos 6 mililitros por kilo, por el peso real, sino tendría que ser por el peso ideal. No tenemos fórmula para peso predicho en pacientes pediátricos. Si el paciente es adolescente, podríamos ocupar la fórmula de adultos sin ningún problema. Y me gustaría hacer como un stop en esta parte, porque esto es como la ventilación o las recomendaciones de ventilación mecánica de manera general, y ya vamos a iniciar con la parte de la ventilación en COVID-19. Me gustaría hacer un stop y no sé si hubiera alguna pregunta hasta aquí que pudiéramos contestar, no sé, unos 5 o 10 minutitos y después le seguimos.
¿Alguien que desea hacer una pregunta puede hacerlo mediante el chat? Ok. O levantar la mano. Recuerden que tiene la opción donde dice más, donde están los puntitos. Ahí podemos levantar la mano. O mediante el chat. Si alguien desea hacer una pregunta. Ok, 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 ok. Ok, bueno, pues algunos prefieren que las preguntas se hagan después. Entonces vamos a ver. Vamos a continuar con la parte de COVID-19. Ok, bueno, como ustedes, o no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me pasó, cuando empezó la pandemia, pues quise estar lo más informado posible, bajé todos los artículos que se podía, empezaron a salir publicaciones de China, de Italia, de España, un grupo sacó una cosa, otro grupo sacó otra cosa, no solo en ventilación mecánica, sino con medicamentos, equipo de protección personal. Llegó un momento que terminé súper abrumado, que mandé todo al carajo, que no quise leer de COVID-19 porque la verdad es que estaba yo como sobrepasado con tanta información. Y después, bueno, ya después de un tiempo, volví como que un poquito a la calma y tratar de buscar la mejor información posible. Eh, Hubo un grupo, hay varios grupos, pero del grupo con el que yo trabajo generalmente y del cual me parece que la información está muy clara, que puede ser reproducible en nuestro contexto, es este grupo que se llama WeVent, el Grupo Internacional de Ventilación Mecánica. Hicieron una publicación, estuvieron el doctor Aureo Fajardo de Chile, el doctor Alberto Medina del Hospital Universitario Central de Asturias, el doctor Angelo Roncalli, que él se encuentra en Brasil, el doctor Enrique Monares Cepeda de Ciudad de México, el doctor Alberto Medina es intensivista pediatra, ¿sí? Todos los demás son de adultos, el doctor Federico Gordo Vidal, hay una revista muy importante que es de la SEMISIUC, de la Sociedad de Medicina Crítica de Adultos de España, el doctor Vicente Modesto, que él también es pediatra en el Hospital Universitario de la Fe de Valencia, y el doctor, el terapeuta respiratorio Rodrigo Adasme, también de Santiago de Chile. ¿Por qué este grupo? Porque la mayoría de los grupos también, la mayoría son de adultos y no incluyen a autores pediátricos. Por lo tanto, ventilar a un adulto no es lo mismo que a un paciente pediátrico. En muchas cosas coinciden, pero bueno, me inclino por esta información, que es la que voy a compartir. Posteriormente les voy a mandar el artículo completo. Viene en inglés, creo que tengo que revisar si tengo la traducción al español para que ustedes los puedan revisar. Ok. Antes de explicar este algoritmo, porque prácticamente con este algoritmo se resume todas las recomendaciones de ventilación mecánica para pacientes con COVID-19, no solo pediátricos, sino también adultos, me gustaría hablar del equipo de protección personal. Recordarles que en medicina no hay héroes, que ayer, bueno, en la última reunión, bueno, en la última plática que sea a las 7 de la noche, le preguntaron al doctor Gatell cuántas personas que eran trabajadores del área de la salud que estaban infectados, eran 1900, lo cual a mí me parece que son muchísimas. Lo primero es cuidarse, ¿no? De las recomendaciones, bueno, siempre la higiene de manos, tener el equipo de protección personal completo, que incluye el overall, la mascarilla N95, careta, gogles, ¿sí? Doble guante, que, que de verdad espero que se los estén entregando en sus unidades, que si no se los están entregando en sus unidades, pues habrá que conseguirlos de manera individual. Yo sé que no es lo ideal. Nosotros en Monterrey también hicimos lo mismo. Tenemos equipo, pero porque nosotros lo compramos. En algunos sitios no lo dan, en otros no. Pero sí, cuídense mucho. Esa sería mi principal recomendación. Siempre tiene que haber anticipación, hay que tener preparación temprana de fármacos y del equipamiento. Si hay una área ya destinada para el equipo COVID,
tiene que tener todo el insumo, sedación, inotrópicos, vasopresores, medicamentos, antitérmicos, muchas más mascarillas, tiene que haber un área COVID, un área no COVID, nada de que se estén mezclando las zonas, porque se va a perder tiempo. Siempre tenemos que estar un paso adelante. Valoración rigurosa de la vía aérea. Eso realmente, bueno, siempre lo tendremos que hacer. Lo hace más el equipo de anestesiología. Nosotros como en terapia intensiva lo hacemos y somos expertos en intubar a pacientes de una manera rápida o en situaciones de urgencia. Recuerdo que en mis rotaciones por cirugía cardiovascular, cuando estábamos con los anestesios, siempre los anestesios nos criticaban que teníamos mala técnica para intubar. No es lo mismo intubar a un paciente sedadito, relajado, que cuando está vomitando, ¿no? Siempre hago como ese chiste. Pero bueno, si en este tipo de pacientes tenemos que tener todo previsto y si se puede hacer una valoración rigurosa de la vía aérea, perfecto. Tenemos que tener o minimizar todos la producción de aerosoles, utilizar un sistema de expiración cerrado, reducir al mínimo el personal durante los procedimientos. Tenemos que tener una sala de aislamiento. Aquí esto que se comentaba con la presión negativa, la verdad es que vimos que la presión negativa hay en muy pocas unidades en México, en España, es con quienes tenemos más contacto, que tenían, al principio lo intentaron, después cuando se sobrepasó por la pandemia, terminaron utilizando salas netamente convencionales y vieron que eso no incrementaba realmente tanto la infección dentro del personal de la salud. Sí tenemos que tener un plan obviamente establecido, conectar todos los filtros, ¿sí? Y utilizar el videolaringoscopio. También no sé cuántas unidades tengan realmente los sistemas de videolaringoscopía, el track o lo que sea. Han salido muchas publicaciones o tutoriales de cómo hacer videolaringoscopios mediante cámaras caseras que venden una marca que se llama Red Lemon, 500, 600 pesos. Hay en Privalia, Mercado Libre. Lo pueden comprar, se puede utilizar con teléfonos de Android. Nosotros tenemos las camaritas, algunos compañeros lo han hecho y la verdad es que parece que funciona bien. Si lo pueden hacer es mejor para no tener que estar exactamente enfrente de la cara del paciente con el riesgo de aerosolización, con las camaritas o estas cámaras que también se pusieron muy de moda, que mucha gente dona, que a veces hacen que sea un poquito complicado la intubación, pero si las tienen, utilícenlas y se pueden practicar antes de tener algún paciente, también los va a servir o les va a ser de gran ayuda. Entonces, esto es antes de. Sin embargo, ¿qué tenemos que hacer cuando un paciente, ya vamos a intubar un paciente? Tenemos que establecer roles de claridad, siempre tener una comunicación efectiva, manejo de la vía aérea por el personal de mayor experiencia. Nosotros tenemos un hospital de escuela, tenemos residentes de pediatría, de terapia intensiva, de cardiología pediátrica y de neumología pediátrica. Si tuviéramos un paciente con COVID-19, generalmente nosotros siempre dejamos a los residentes para que practiquen. En este caso no sería la mejor opción, tendremos que ser nosotros para minimizar la exposición y minimizar los intentos. Generalmente nosotros de manera habitual lo que hacemos es ventilar a los pacientes. El que lo va a intubar lo ventila con una sola mano, técnica de CIE, y aquí lo ideal es que no se hiciera de esta manera, se hiciera con técnica de 2 personas, ¿sí? Asegurar la mascarilla con ambas manos para evitar la fuga. Garantizar ponerle un bolito de propo, ponerle un bolito de bloqueo neuromuscular, asegurando que el paciente está bien ventilado con la mascarilla para tener un bloqueo neuromuscular que nos impida el reflejo de tos y con eso que nos disminuye el riesgo de infecciones, ¿sí? Comunicación en circuito cerrado, comprobación cruzada de todos los miembros del equipo ante los riesgos de contaminación, reducir los flujos de gases tanto como sea posible para mantener la oxigenación, la secuencia de inducción rápida, que ya habíamos dicho en este caso con propofol, con un sedante y un bloqueo neuromuscular como es puede ser becuronio, rocuronio, lo que tengan, puede ser fentanil, sufentanil, propofol, ¿sí? Y la ventilación con presión positiva solo después de inflar el manguito. Vamos a hacer como un resumen.
Llega el paciente, lo vamos a intubar porque tiene una falla respiratoria, es sospechoso o confirmado de COVID, porque se tienen que tratar prácticamente igual. Vamos a ventilarlo, el experto se va a colocar en la cama, en la parte de la vía aérea, va a fijar con las dos manos la mascarilla, otra persona lo va a asistir para ventilarlo. Vamos a aplicar una dosis de propofol, vamos a aplicar una dosis de bloqueo neuromuscular, vamos a vigilar que el paciente tenga una adecuada elevación del tórax, se mantenga una buena pulsioximetría. Vamos a utilizar un tubo con neumotaponamiento. Yo sé que en pediatría no se utiliza mucho, deberíamos utilizarlo prácticamente en todos los niños, pero ahorita mi recomendación sería, si no tenemos tantos tubos con neumotaponamiento, lo que tenemos que hacer es guardar todos esos tubos para pacientes COVID. Aquellos pacientes que no tengan COVID o que tengamos que intubar por otra cosa, utilizar con tubos sin neumotaponamiento. No es lo ideal, pero es con la intención de ahorrar recursos. Puede ser que tengamos que ponerle un tubo un poco más grande de lo que le tocaba porque va a tener un poco de fuga, sí, pero eso significa que vamos a tener más recursos para protegernos nosotros y evitar aerosolizaciones. Vamos a poner un tubo, vamos a pensar que es un tubo de 4.5, metemos el tubo, inflamos el globo, conectamos el ambú y después de que aseguremos que esté inflado el globo, vamos a empezar a ventilar. Vamos a poner nuestros parámetros de ventilación mecánica en el ventilador y una vez que lo conectamos, prendemos el ventilador, o sea, conectamos valga la redundancia, el conector con el tubo, le vamos a dar a iniciar la ventilación mecánica. ¿Qué pasa? En ese momento, todo el circuito, tanto el ventilador, ya tenemos que tener conectado el circuito cerrado de aspiración, como el paciente va a estar infectado de COVID-19. Por lo tanto, tenemos que minimizar todos los eventos de desconexión. Cuando desconectamos generalmente a los pacientes, los desconectamos, perdón, cuando vamos a poner aerosoloterapia. Hay ventiladores que tenés que desconectar el nebulizador y después volver a conectarlo. No tenemos que hacerlo, tendremos que poner el nebulizador y dejarlo ahí, vigilar cómo se aumenta el espacio muerto mecánico y ese volumen, o hay cierto volumen que se queda en esa parte del nebulizador, tal vez tendremos que incrementar la presión para que nos dé un poquito más de volumen tidal, para que nos quedamos con 6 mililitros por kilo, o el volumen, que no va a ser de 6, sino va a ser de 8 o de 9, de acuerdo a la cantidad de fugas, para que no tengamos que desconectar el nebulizador a cada rato. Si lo tuviéramos que desconectar por cualquier causa, la dinámica sería, primero, con unas pinzas que no sean con los dientes que sean planos, que para que no vayan a lastimar el tubo. Vamos a clampear el tubo endotraqueal. Después de clampear vamos a desconectar y antes que desconectar, tenemos que apagar el ventilador. Porque si nosotros desconectamos, campamos el tubo para que el paciente no tosa, pero el ventilador empieza a mandar las inspiraciones y el volumen tidal y suponemos que esto está contaminado, pues también va a generar más aerosoles. Entonces tenemos que apagar el ventilador, clampear el tubo, desconecto, conecto mi ambú, descampeo el tubo y empiezo a ventilar. Sigue apagado mi ventilador. Ya voy a conectar. Sigo con el ambú, clampeo el tubo, desconecto el ambú, conecto el ventilador, descampeo el tubo y prendo nuevamente el ventilador. Eso es para minimizar la producción de aerosoles en el entorno de la terapia intensiva y tratar de cuidarnos a nosotros mismos. Y después, bueno, creo que me adelanté un poco, evitar las desconexiones innecesarias del circuito. Si es necesario desconectar, llevar todo el equipo de protección personal, en este caso tanto goggles como la careta y obviamente el N95, adherencia estricta a los pasos de retirar el equipo de protección, súper higiene de manos y siempre tener un adecuado debriefing. Siempre después de terminar una guardia o de terminar hacer una entrega del paciente, platicar con todo el equipo, estar súper de acuerdo y ser homogéneos con el tratamiento. Ok, nosotros generalmente cuando tenemos falla respiratoria, los pacientes empiezan a saturar y empiezan a tener hipoxemia.
En el 2011 nosotros teníamos la clasificación de Berlín para SDRA, que decía o clasificaba el SDRA en leve, si el PAFI era, o Kirby, que también se conoce, de 300 a 200. Si era menor de 200, era SDRA moderado, y si era de 100 o menos, era SDRA severo. Sin embargo, en el 2015, si mal no recuerdo, en pediatría salió la clasificación del PALIC, en la cual introdujo el índice de oxigenación para clasificar el SDRA, el cual, si ustedes se ponen a ver, en ninguna publicación de adultos se utiliza, en ninguna recomendación actualmente en pediatría están utilizando el índice de oxigenación. Yo les recomendaría que utilicen el PAFI, el Kirby, para estratificar a los pacientes, porque el índice de oxigenación es operador dependiente y depende de la presión media de la vía aérea. La presión media de la vía aérea depende de quien está programando el ventilador. Por lo tanto, habrá personas o habrá pacientes que tengan un mismo PAFI con distintos índices de oxigenación. Y puede ser que si ese paciente tiene un PAFI de 200, el paciente no está tan mal, pero si la presión media de la vía aérea está muy alta, nosotros pensemos que ese paciente lo clasifiquemos con una mayor gravedad de lo que realmente lo tiene y que lo estemos exponiendo a mayores parámetros de ventilación mecánica que sabemos que pueden ser deleterios. O, en su defecto, que tengas pacientes con un PAFI de 100, con distintos índices de oxigenación, que en uno diga, oye, está moderado, y que entonces, bueno, pues como está moderado y no quieres que progrese, le titules un adecuado PEP, ¿sí? Cuides el adecuado volumen tidal de 6 mililitros por kilo, ¿sí? Y le vaya bien a ese paciente. O otro que tenga un índice de oxigenación bajito y tú crees que está en SDRA leve y ese paciente va a terminar muriéndose porque perdimos mucho tiempo. Por lo tanto, la recomendación será que no utilicen, al menos por ahora, el índice de oxigenación y que se guíen por el PAFI. Ok, ¿qué significa el PAFI? Cuando nosotros tomamos una gasometría arterial y dividimos la PaO2 entre la FiO2 y nos da un número que puede ser 400, 300, 100, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Es el grado o porcentaje de cortocircuitos intrapulmonares, ¿sí? Si nosotros dividimos una PaO2 de 94 entre una FiO2 al 21%, lo pueden hacer ahí en sus casas. Si estuvieran a nivel del mar, muchos que ahorita están en Veracruz, el PAFI le saldría entre 400 a 440 o 460. Eso quiere decir que sus cortos circuitos intrapulmonares están de un 6 hasta un 10%, que es lo normal. Sin embargo, si ustedes tuvieran un PAFI de 300, significa que al menos un 20% de sus pulmones no están jalando bien, porque tienen 20% de cortocircuitos. Si tienen un PAFI de 200, un 33%, o sea, un tercio de la función pulmonar no está adecuada porque está mal ventilada. O sea, está tal vez bien perfundida, pero mal ventilada. Pero si ustedes tienen un PAFI de 100, ¿sí? Eso significa que tienen un 51.3 de cortocircuitos intrapulmonares. Es como si estuviera jalando solo un pulmón. ¿Ok? Entonces, para que más o menos nos orientemos de cuando hacemos estos PAFIs, qué es lo que estamos viendo. Y como la evolución de la terapia intensiva cada vez está siendo menos invasiva, y en esta medicina basada en el contexto de que no en todos los hospitales, de que no en todas las unidades, no todos los turnos, o sea, tenemos gasómetro, pues tenemos que utilizar algo que se llama el SF. El SF es un subrogado del PF que tiene muy buena correlación, que se ha estudiado en estos 4 artículos. Aquí ustedes pueden ver a Robin Derkemani, que ya les comentaba que es como el top 1 de ventilación mecánica en pediatría, ¿sí? En los cuales subrogaron o hicieron una correlación entre el SF, que es dividir la saturación por pulsioximetría, entre la FiO2. Y cuando nosotros tenemos una SF de 263, 270, vamos a ponerlo para redondearlo, nosotros sabemos que tenemos un PF de 300. Si lo recordamos, eso quiere decir que tenemos un 20% de cortocircuitos y que ya tenemos un SDRA leve, perdón.
pero que si nosotros tenemos un SF alrededor de 220, 230, ¿sí? Eso se correlaciona con un PF de 200 sin necesidad de tomar gasometría, ¿ok? Y ya pudiéramos categorizar a nuestro paciente como un SDRA moderado. Si nosotros tenemos un PF de 150, un SF de 150, podríamos calcular que estamos más o menos ante un PF de 100, con lo cual ya tendríamos que categorizar a ese paciente con SDRA severo. Después de haber dicho esto, aquí tenemos el SF y el PF. Y a partir de aquí vienen las recomendaciones para los pacientes con COVID-19. Ok, tienes un paciente pediátrico. Otra vez lo voy a decir. Si bien nos va y esto o nos pasa como al mundo en general, vamos a ver muy pocos pacientes pediátricos graves por COVID. En Monterrey, el lugar donde yo trabajo, ha habido muchos pacientes, pero ha habido pocos pacientes pediátricos. Y los pacientes pediátricos, hasta ahorita, que yo tenga conocimiento, no ha habido un paciente intubado. ¿Ok? Y sin embargo, hemos tenido muchos pacientes con ventilación mecánica, alguno en ECMO, ¿ok? Pero realmente vamos a aprender esto, pero primeramente Dios no lo vamos a ocupar mucho. Pero puede ser que esto lo vamos a tener que implementar porque nos va a tocar ver o ayudar a los teams de adultos porque van a estar sobresaturados, ¿sí? Entonces, estas recomendaciones de COVID-19 no solo es en pediatría, sino también para adultos. Yo creo que la principal meta que tenemos nosotros como pediatras o como especialistas de pediatría o alguna otra especialidad es aprender a ventilar, porque puede ser que nos toque ayudar a los pacientes adultos. Probablemente no sea para los pacientes pediátricos. Ok, retomando. Tienes un paciente, ya sea sospechoso o confirmado de COVID-19, con falla respiratoria, en la que nosotros vemos que tiene una saturación por pulsioximetría, vamos a ponerlo de 94%, y requiere una FIO2 del 35%, 36, del 35-40%, ese paciente, si ustedes hacen la cuenta y agarran su calculadora y ponen SF, S de la saturación 94 con una FIO2 del 40%, 2.35%, 235. Eso nos da un SF de 230, lo cual nos categorizaría con un PF de 300. A esos pacientes, lo ideal sería iniciar con un sistema de presión positiva, con un CPAP, con una presión o con un PEP de alrededor de 8 a 10 centímetros de agua. ¿Ok? No se recomienda las mascarillas con reservorio, porque las mascarillas con reservorio lo que te van a dar es mucha FIO2, te pueden dar incluso 60, 100% de FIO2, y lo que pudieran hacer es enmascarar la hipoxemia, porque a ese paciente le pones una mascarilla de reservorio, saturaba 94 y ya satura 96. Le estamos dando mucha mayor cantidad de oxígeno, pero su problema no es que hubiera poco oxígeno, su problema es que está desreclutado el pulmón. ¿Sí? Va a pasar el tiempo, el pulmón va a seguir desreclutado, se van a seguir desreclutando y después vamos a ocupar cada vez más oxígeno hasta que tengamos que intubarlo. Entonces aquí lo que vamos a intentar hacer es poner CPAP, 8 a 10 centímetros de agua y vigilar que el requerimiento de CO2, que era de 40%, puede subir a 50, pero no suba de 50. Si a la 1 o a las 2 horas ese FIO2 ahora ya satura 94, ahora satura 96 y hay disminución del esfuerzo respiratorio, perfecto, puedes bajar un poquito FIO2 al 35, al 30%, vigilar, dar tratamiento médico, que no me quiero meter mucho en eso, y ya está. Pero si el paciente, ese mismo paciente que le pusimos CPAP, ¿sí? A las 2 horas a la hora, sigue con dificultad respiratoria, y ahora necesito 50%, 55% de FIO2 para mantener 94%, pues vamos a hacer la misma cuenta. Vamos a poner 94% entre 55 y ahora tendríamos un SF de 170, lo cual nos diría que este paciente ya está progresando a un SDRA severo. A ese paciente tenemos que intubarlo con ventilación mecánica,
¿sí? Ya vimos que puede ser por presión, ya vimos cuál tiene que ser el protocolo, el procedimiento, ¿sí? Vamos a utilizar lo que habíamos comentado previamente, 6 mililitros por kilo de volumen tidal, si es por volumen, si es por presión, que la presión nos dé por lo menos 6 mililitros de volumen tidal. El PEP, en este caso, se trata como de homogeneizar el tratamiento. Podemos empezar con 10, ¿sí? Sin ningún problema. Después lo titularemos de acuerdo a la evolución de nuestro paciente. Buscar que la driving pressure sea de 15 o menos, que la presión plató o la presión meseta sea de 30. ¿Se acuerdan de ese ejemplo tonto de las personas en el cine ya sentadas viendo la película? ¿Ok? Y si el paciente está despierto y tiene dificultad respiratoria, podemos utilizar la sedación y el bloqueo neuromuscular. Esto para disminuir el CILI, el daño pulmonar autoinfligido. Nosotros, si el paciente ya con intubado, mantenemos una FIO2 del 50% y con eso mejora, es esperar, tener mucha paciencia, saber que la ventilación mecánica no cura nada, lo único que nos está haciendo es darnos tiempo para que todo lo demás mejore, para que la misma capacidad de reparación del cuerpo ayude a ese paciente a que se mejore, si va a mejorar, junto con todo el tratamiento también, pero es tener mucha paciencia, no ir y andar moviéndole los parámetros cada turno, cada 5 minutos. Tenemos que ser muy, muy pacientes. Ok, sin embargo, puede ser que el paciente, a pesar de eso, siga desaturando, siga saturando. Lo que nosotros podemos hacer es posición prona, temprana, que es pasar el paciente, hay videos de cómo hacerlo, acostarlo en decúbito ventral, y lo que se recomienda es pronos prolongados. Generalmente había protocolos de 6 horas y 14, 12 horas y 12, 16 y 16 y 8. Generalmente más de 16 horas es lo que se está recomendando. ¿Ok? Con esto vamos a lograr que las zonas ventrales del pulmón que estaban mal ventiladas se ventilen, ¿sí? Y con esto vamos a tener un mejor intercambio gaseoso, vamos a mejorar el reclutamiento, hacer pronos prolongados va a ser una de las estrategias o recomendaciones. RM, que son las maniobras de reclutamiento, está muy debatido el cómo reclutar a los pacientes. De hecho, el prono es una maniobra de reclutamiento, pero en este es mediante el ventilador, de ir titulando poco a poco el PEP. Hay una manera escalonada que viene descrita en el documento que les vamos a mandar o que les voy a mandar yo aquí a los chicos que me contactaron y ojalá se los hagan llegar para que ustedes los puedan revisar. Hay mucho debate, sinceramente hay mucho debate sobre si se pueden utilizar o no. Esperemos que los pacientes que les toquen no tengan que utilizar las maniobras de reclutamiento y una forma va a ser la que va a estar descrita en el algoritmo. Y por último, que es lo último que se ha publicado, son de los dos distintos fenotipos y que hablan que esta pandemia del COVID-19 vino a dar otra cara de los pacientes con lesión pulmonar aguda y con SDRA. Generalmente los pacientes clásicos con SDRA que nosotros teníamos eran aquellos pacientes con radiografías en vidrio despulido, con infiltrados bilaterales, que eran pulmones poco compliantes, que estaban muy duros, que utilizamos presiones pico y presiones mesetas muy altas, con una diferencia entre el pico y la meseta muy cortitas, porque ese pulmón no se podía abrir, ¿sí? Sin embargo, en un porcentaje nada despreciable de estos pacientes, tienen hipoxemia, pero los pulmones se ven normales, no se ven tanto infiltrados, se ven negros, y entonces a estos pacientes se les consideró como dos fenotipos, el típico, que es el poco cumpliente, el atípico, que es el cumpliente normal, con una elastanza incrementada, o high o low, como lo describe Gattinoni. Esto es prácticamente una formulita que también van a tener ustedes para saber más o menos de acuerdo a la cantidad de FIO2 que nosotros incrementamos. Es el PF y el S esperado y el porcentaje de cortocircuitos intrapulmonares y el riesgo que tiene nuestro paciente. Esto la verdad es que ya no tienen que hacer ninguna cuenta, ya está todo hecho. ¿Sí? Y lo que les comentaba de los diferentes fenotipos, ¿no? El fenotipo típico
¿sí? Que tenía una high, una elastanza alta con una complianza baja, en los cuales tenemos infiltrados bilaterales, completamente colapsado a las partes posteriores, a estos pacientes crono temprano, PEPs tal vez un poco altos, de 10 a 15, ¿sí? Pero en aquellos pacientes que tenían elastanza baja, con una complianza normal, que no tenían infiltrados bilaterales, que pueden incluso estar hipoxémicos y no mejoran, en estos pacientes puede ser que lo que esté pasando es que tengamos problemas con el reflejo de vasoconstricción pulmonar hipóxica. Normalmente nosotros tenemos en las zonas de intercambio gaseoso zonas bien ventiladas y mal perfundidas. Pero el pulmón era como muy sabio y era, si tú tienes una zona mal ventilada, bien perfundida, el mecanismo de reflejo de vasoconstricción pulmonar hipóxica lo que hacía era cerrar ese capilar para que el flujo se redistribuyera a las zonas que sí estuvieran entregando oxígeno. Es que si tuvieras dos filas y están dando lonches para la primaria y en una no hay lonches porque lonches como sándwiches. Es que en Monterrey dicen así a los sándwiches. Que si esa fila no estuviera porque ya se acabó los sándwiches, lo que nosotros vamos a hacer es cambiar la fila e irnos a donde sí daban, ¿no? Entonces prácticamente eso, el pulmón lo hacía y eso es el reflejo de vasoconstricción pulmonar hipóxica. Nosotros podemos ver en esta imagen, está bien ventilado, entra un volumen de 5 litros por minuto de aire, tenemos una presión arterial de oxígeno de 143, una saturación de 99, un contenido arterial de oxígeno de 19.8 milímetros por sobre decilitro, y entre el aire ahí tenemos dos capilares, los dos están bien ventilados y bien perfundidos. Por lo tanto, en la gasometría venosa vas a tener una relación ventilación-perfusión adecuada, una reserva venosa de 95 y una presión venosa de oxígeno de 40 milímetros de mercurio. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, en este paciente hay buena ventilación, pero hay mala perfusión. Puede ser que este alveolo está lleno de moco o está mediante una broncoconstricción no le está entrando adecuado aire y el capilar que estaba normal, estaba gordito aquí, se empieza a adelgazar porque hay una vasoconstricción, pero hay un aumento, ¿sí?, en el volumen en el otro capilar. Y esto es la redistribución de flujo, era un mecanismo compensador. Pero cuando hay una ausencia del reflejo de vasoconstricción pulmonar hipóxica, ¿sí?, lo que nosotros podemos encontrar es que mucho del flujo del aire y el flujo de sangre pasa por esas zonas mal ventiladas, que es un espacio muerto fisiológico, ¿no? Hay aumento de los shunts, que es de lo que estamos hablando, y por lo tanto el paciente va a estar en hipoxemia. Para ese tipo de pacientes que tienen en el fenotipo atípico o en el fenotipo low, pues tal vez las opciones de tratamiento sean óxido nítrico y vasoconstricciones sistémicos. Por lo tanto, las recomendaciones finales es utilizar siempre el equipo de protección personal, recordar que en la medicina no hay héroes, ¿sí? Entiendo que el juramento hipocrático, pero en el juramento hipocrático era otro tipo de sociedad, donde al médico se le reconocía de manera distinta, donde no se ponía la vida del médico en peligro, ¿sí? Entonces, sí tener el equipo de protección personal y en medicina no hay héroes. Tener una organización adecuada y tener anticipación ante todos estos eventos que se nos puedan presentar, minimizar la exposición del personal de salud, ser homogéneos en el tratamiento, no hay que cambiar todo en cada turno, ¿sí? Hay que ponerse de acuerdo, hay que hacer equipos, hay que poner lo mejor de nosotros en pro del paciente y en pro de nosotros. Hay que tratar de evitar protagonismos, porque eso no nos ayuda ni a nosotros ni a los pacientes. Ya que ventilemos a los pacientes, que es el tema que bueno, tratamos de compartir el día de hoy, protección pulmonar, volumen tidal de 6 mililitros por kilo, presión meseta de 28 a 30 y driving pressure no mayor de 15. Prono temprano en aquellos pacientes que no estén mejorando. Adecuar el tratamiento dependiendo del contexto de cada hospital.
Y también ahorita aprovechando la serie de preguntas, me gustaría saber con qué tipo de ventiladores cuentan o con qué insumos cuentan, porque ya lo que se llama, nosotros lo decíamos a manera de risas, medicina basada en existencias, pero sí es cierto que existe algo que es medicina basada en contexto. Cuando nosotros leemos una publicación o una guía que hace en un país primermundista y nosotros intentamos seguirla al pie de la letra, la verdad es que eso no va a funcionar. Porque las cosas funcionan en el primer mundo porque todo está hecho para que funcione. Cuando tú intentas que México en nuestro contexto funcione como un primer mundo, no funciona. Y no es porque no sepamos, no es porque no tengamos la intención, a veces eso es muy importante, pero casi siempre es porque no tenemos el insumo. En Latinoamérica o en los países en vías de desarrollo, siempre hemos sido súper ingeniosos y lo hemos visto en esta pandemia. Entonces, yo estoy completamente seguro que surgirán muy, muy buenas ideas, que sabremos cómo inventar cosas para poder ayudar a nuestros pacientes, ¿sí? Pero siempre adecuarnos en el contexto de nuestro hospital. Y la recomendación más importante es sobrevivir para encontrarnos nuevamente y aprender de la experiencia de todos nosotros, de ustedes, porque seguramente les va a tocar y les va a tocar, no sé si con pediátricos, pero sí con adultos, y queremos aprender de todos y queremos tener la oportunidad de vernos nuevamente. Esa sería como mi recomendación final. Esta es una imagen de hace, yo creo que casi un mes, de mi primera guardia que tuve con un paciente con COVID-19, con todo el equipo de protección personal. O sea, se los puedo decir de primera mano, o sea, nosotros ya nos ha tocado estar con pacientes, no muchos, pero ya hemos estado ahí como en la zona de guerra y les puedo decir que si tú llevas tu equipo de protección personal, ya pasó un mes, ya era para que me hubiera infectado y todavía sigo aquí y no tengo ningún síntoma. Eso no quiere decir que después no me pueda infectar, pero si te cuidas, si eres prudente, si tratas de seguir todos los pasos, todo va a estar bien. Muchas gracias. Ahí tienen en la parte final cómo me pueden buscar en Twitter. Igual si gustan seguirme, ahí también compartimos algunas cosas. Y eso sería todo. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien quiere, liberemos el sonido, a favor de alzar la mano o bien mandar su pregunta vía chat. A ver, vamos. Adelante, Paola, ¿tiene sonido? Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Buen día, doctor. Muchas gracias. Hola, ¿qué tengo tal? una Buen día. pregunta. Soy la doctora Paola Vicente. En el caso de los pacientes adultos, se está utilizando el prono temprano, inclusive aunque no tengan la ventilación invasiva. En los niños lo han utilizado también. Me pregunta a esto, como usted comentaba, depende de los insumos que tengamos en las unidades. En el caso de las unidades hospitalarias en donde yo trabajo, se han hecho ventilación con mascarillas reservorio, puesto que pues no tenemos puntas de CPAP, en este caso más grandes para adultos, para niños en edad escolar. Y se ha utilizado en el adulto el prono con la mascarilla reservorio. Por lo que usted comentó, no era muy recomendado por el aporte del CO2 que tiene. No sé qué nos podría comentar sobre esto. Y cuándo se podría empezar referente a la pronación temprana, o sea, si tenemos la ventilación no invasiva, el aporte de la oxigenación con otros dispositivos que no sea la ventilación. Ok, bueno, mira, con respecto al prono temprano y al prono con métodos no invasivos, hay una publicación, de hecho es una publicación de un compañero de adultos de México, que está en el grupo de Avento. Suena mucho algo, no sé si... ok, perfecto. Ya la silencié. Ya está, perfecto, perdón. Les comentaba que con respecto al prono en métodos no invasivos,
Hay prono publicado con puntas nasales de alto flujo, hay prono publicado con ventilación no invasiva, o sea, el prono es solo ponerte de manera ventral. Sirve, en teoría sirve tanto en ventilación no invasiva como invasiva. Lo único que tendremos que cuidar es que con ese prono no tengas aumento de la aerosolización. Si por pronar a un paciente que está que no está intubado, que por lo tanto tendría que tener un SF o un PF de 200 para arriba, que no está tan mal. Yo voy a desajustar mi mascarilla o mi interfase y va a aumentar las fugas en un contexto donde tal vez no todo mi equipo tiene, no todo el personal tiene equipo de protección personal. Yo solo cuidaría que no hubiera fugas. El prono se puede hacer, o lo que se está publicando es que se puede hacer con no invasivo o con invasivo. Solo yo les diría que cuiden esta parte de las fugas para evitar la aerosolización. Sí, no recomendaría utilizar reservorios porque lo único, utilizar reservorios porque vamos a utilizar muchas FIO2 que no vamos a reclutar ningún alveolo. El problema del COVID es que hay zonas que no están reclutadas, ¿sí? Entonces, nosotros al darle más FIO2, lo único que vamos a hacer es enmascarar la hipoxemia. Entonces, si tú le pones reservorio, vamos a ponerlo así. Esto es medicina basada en el contexto, medicina en lo que tenemos. Llega el paciente y solo tengo reservorio. No se lo voy a poner porque el doctor Néstor dijo que no se lo y no lo va a poner nada. No. Vamos a ponerle reservorio. Le vamos a poner el reservorio, pero ¿qué vamos a hacer? Le vamos a tener que tomar una gasometría y vamos a tener que estar muy pendientes del PF, del SF. Si ese paciente tiene un PF, o sea, con la PaO2 que tomamos con la gasometría y nos da un PF de 200 o menos o un SF de 234 o menos, o estamos utilizando FIO2 de 50% más, ese paciente tenemos que progresarlo. Y tal vez ya sea ponerle no invasiva, si estaba solo con reservorio, ponerle no invasiva, y si no ponemos no invasiva y sigue así, con FIO2 altos, pasarlo a ventilación mecánica. ¿Por qué? Porque si no, ese paciente le vamos a aumentar la mortalidad cada tiempo que lo dejemos pasar sin darle un apoyo adecuado. Eso es con el prono. Con respecto a la mascarilla de reservorio, y no sé si había otra pregunta, es que fueron como varias. ¿Tienes sonido, Paola, nuevamente? No, está bien, muy claro, muchas gracias. Para servirte. Ok, Juan Manuel Castillo. Adelante, Juan Manuel, ¿tienes sonido? Hola, buenos días, doctor Néstor. Muchos saludos desde Río Blanco, Veracruz. Néstor, la pregunta sería, en los pacientes que requieren ventilación mecánica, muchas veces sabemos, bueno, la experiencia nos toca que se tenga que usar aminas y apoyo inotrópico. En tu experiencia o en la de tu grupo, ¿qué manejo aminérgico acompañan el inicio de la terapia ventilatoria? Porque ese es otro detalle que muchos pacientes que llegan con estos problemas pulmonares, pues también le pega al gasto y a la cuestión hemodinámica. Ok, perfecto. Pues antes que todo, muchos saludos, Juan. El doctor Juan fue mi residente de pediatría cuando yo era interno. Así que muchísimos saludos, te mando un súper abrazo. Bueno, con respecto a esto, si el paciente tiene alteraciones hemodinámicas per se, por ejemplo, está chocado y aparte tiene la falla respiratoria, pues se tendrá que manejar el choque de acuerdo a las características hemodinámicas del paciente. O sea, si el paciente tiene un choque hiperdinámico, se tendrá que utilizar algún vasoconstrictor. Si el paciente tiene un choque hipodinámico, se tendrá que utilizar un inotrópico. Eso es por un lado. En el paciente que tiene falla respiratoria y que ya está en estado de choque. Pero en aquel paciente que tal vez estaba hemodinámicamente estable, pero conforme la falla respiratoria fue incrementándose y nosotros hemos incrementado poco a poco el soporte respiratorio, puede ser que con PEPs por arriba de 10 inicien con interacciones cardiopulmonares, disminuyan el retorno venoso, disminuyan el gasto cardíaco y por lo tanto empezamos a tener alteraciones hemodinámicas. ¿Cómo las vamos a observar? Mediante la presencia de pulso paradójico, ¿sí? Con una diferencia entre la inspiración y expiración en la horda de curva arterial de 8 a 10 milímetros de mercurio
Y mi recomendación sería el soporte, una adecuada precarga, o sea, precargar bien al paciente, que puede ser mediante una carga de líquidos, siempre vigilando que esa carga de líquidos no nos condicione después unos balances hídricos positivos, o puede ser con el inicio temprano de un vasoconstrictor como la norepinefrina, que nos va a mover el volumen no estresado venoso, ¿sí? Y que nos puede servir como un tipo de precarga sin tener que administrar más líquido, porque aparte habrá que recordar que los líquidos que nosotros pasamos, como los cristaloides, un porcentaje muy pequeño se queda en el espacio intravascular y muy poco, y del que se queda dentro del espacio intravascular se queda muy poco tiempo y termina fugándose. Entonces, las dos opciones serían precargar bien al paciente, hacer un reto de líquidos, siempre vigilando que no tengamos balances hídricos positivos, porque eso así es como de ley, no tener balances hídricos positivos, y utilizar el vasoconstrictor para mover el volumen no estresado venoso. Muchísimas gracias, un saludote nuevamente y estaremos en contacto, primero Dios. Adelante, Dani, ¿tienes sonido? Sí, muchas gracias. Buenos días a todos. Doctor, agradezco su plática, francamente muy objetiva. Se degluteó bastante bien. Pienso que nosotros, como trabajadores de la salud, perdón, doctor, soy terapeuta respiratorio, soy alumno de Paolo Pelosi y de Angelo Roncalli. Fíjese que yo estoy acá en el sur de Veracruz como instructor de ventilación mecánica. Estuvimos nosotros con equipos como Hamilton C2, tenemos el C1, C2, C3, tenemos algunos Pulmovista, tenemos ventiladores Drager, Sabinas, ventiladores como 840, Puritan Bennett, y francamente hemos estado trabajando ya con varios casos, varios pacientes, afortunadamente ninguno pediátrico. Sin embargo, hemos estado haciendo lo siguiente. Al ingreso del paciente, si él tolera la ventilación y no viene en una insuficiencia respiratoria tan agudizada, hemos hecho pronaciones de inmediato. La pronación que hemos hecho, hemos titulado por tiempos, a tolerancia. Sabemos que de acuerdo a los artículos podremos tolerar hasta de 16, 20 horas, dependiendo lo que vaya requiriendo, pero ya intubado. Nosotros los hemos asistido con puntas nasales, con su protector de máscara N95, sin utilización de reservorio, excepto de algunas situaciones que por escasez lo hemos tenido que hacer. Sin embargo, hemos pensado bien lo que en este momento usted comentaba, lo que hemos protegido mucho en pacientes obesos, los intestinos. Hemos protegido bastante. En los que están conscientes, ellos mismos se van rotando. Hemos dado una posición prona, 1 hora, 2 horas. Si él tolera, él se va cambiando de posición y hemos obtenido objetivos muy buenos, retardando un poco la ventilación invasiva. Alguno de ellos ya se fue de alta, doctor. No llegamos a hacer la intubación endotraqueal. Estuvo con nosotros aproximadamente 7 días. Lo manejamos así y fue nuestra primera alta. Posteriormente regresó al término de 8 días. Él manejaba una situación respiratoria con dificultad. Algunos compañeros nos llamó, consiguió nuestros números el paciente y lo invitamos que regresara para saber qué estaba pasando. Se le vuelve a hacer una tomografía y resulta observarse un proceso inflamatorio posterior, doctor, en el cual lo ingresamos nuevamente a nuestra sala de COVID. Estuvo nuevamente con nosotros 2 días. Volvimos a iniciar, pronamos, hicimos oxigenoterapia con una buena titulación de acuerdo a gasometrías y el paciente se fue al 3er día de su ingreso sin ninguna complicación. Detectamos alguna situación ya emocional. Tenía un estrés post a todo lo que vivió y hemos tenido casos muy buenos con la ventilación, con los pacientes. Alguna parte que me gustaría sumarme, doctor, a sus acertados comentarios.
hemos estado observando, por ejemplo, los pacientes mayores, que al momento nosotros de hacer todo el protocolo de Proceva para pronación, nuestros compañeros en general, en la sala de COVID, tanto el que hace la limpieza como al médico con mayor experiencia, hemos tomado la decisión y una estructura, un protocolo de que todos en ese momento somos líderes en cada una de nuestras áreas. Y nos hemos apoyado ante el protocolo para que todos sepamos cómo poder, voy a dar una mala expresión, posicionar al paciente, cómo utilizar la cama y los recursos que estamos usando, teniendo para poder ayudar con mayor objetividad al paciente, porque esos protocolos se los queremos dejar al camillero para que él lo voltee. Sin embargo, considero que no es tan apropiado que él lo haga solo. Él tiene la fuerza, esa es su categoría, pero sin embargo nosotros hemos estado vigilando, hemos hecho pronaciones 2 a los pies, 2 a la cadera, 2 a hombros, 1 a tubo y otra persona en la ventilación por la movilidad de circuitos. Francamente, nos ha ido bien. Hemos tenido casos muy objetivos. Tuvimos en el sur una resolución con una paciente con 20 horas de pronación en 48 horas con diagnóstico, doctor, ya positivo a COVID-19. En 48 horas posterior a la pronación, mejoraron sus condiciones todas respiratorias. Hicimos la despronación, vigilando todo el contexto de ojos, abdomen, rodillas, toda esa parte que usted sabe que es un poco complicado. Sin embargo, la paciente el día de hoy está fuera de tubo. La tenemos con algo que en el principio se había mencionado que no era tan útil, la ventilación no invasiva. Sin embargo, hemos cuidado mucho en los equipos que tenemos en nuestra protección EPA con alta filtración, tanto a la doble rama inspiratoria, rama expiratoria y nuestros filtros higroscópicos y de alta eficiencia. Hemos cuidado toda esa parte muy bien y lo hemos manejado en la no invasiva con doble rama, como comentario, sin válvula de exhalación. Hemos observado que nos ha ido muy bien, no nos hemos contagiado, no tenemos prácticamente cómo ser consistentes en ello. Sin embargo, yo estuve con ella en el mes, así como usted comenta, no nos hemos contagiado, algunos personal salud. Hemos tenido éxito al menos en este tipo de prácticas, sumándome a toda la información que usted nos comparte desde Monterrey. Vamos bien, doctor. Agradezco su plática. Se me hizo muy, muy objetiva ante principios, ante todo, como decía usted. Ahorita no se espera en la pediatría tal vez que existan casos, ojalá que no. Sin embargo, exhortar a todo el grupo médico, ¿verdad? Que aprendamos protocolos de ventilación para poder ayudar a cualquiera, ¿no? No cerrarnos ante, soy neonatólogo, soy pediatra, yo soy médico general, yo no manejo esto, yo no, o sea, empezarnos a empapar entre todos y manejar esos puntos, ¿no? Hemos dado cursos como el ABC de la ventilación, paso 1, paso 2, paso 3 y objetivos. Muchas gracias, doctor. Le envío un saludo y agradezco su plática. Ok, pues muchísimas gracias por todos tus comentarios. Te felicito por lo que me comentan, están haciendo un trabajo fantástico. Tienes muchas cosas, nosotros no tenemos pulmovista, mándate uno para acá. Te iba a comentar, pues bueno, ¿qué te digo? La verdad es que mi recomendación sería por ejemplo, tú me comentas de un contexto donde tienes muchas cosas y tienes todo, y está muy bien, protéjanse, cuídense, todo es depende, ¿sí? Si tú tienes todo el equipo de protección personal y hay muchísimo recurso, tal vez nosotros podemos no minimizar, pero tal vez utilizar algunas cosas que generen más aerosoles. Pero si tú tienes poco equipo o el equipo tú lo estás comprando y sabes que ese equipo se te va a acabar, pues entonces
tendrás que adecuarte porque tendrás que protegerte o proteger al paciente y también protegerte a ti. Entonces sería como mi recomendación en general. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Ok, doctor, en el chat ponen qué tratamiento para la tormenta de citocinas se están utilizando en nuestro país y el uso temprano de inmunomoduladores puede prevenir terminar en terapia respiratoria o tener una pronta recuperación. Doctor Gibran R1 de Medicina Familiar. Ok, con respecto a eso, la verdad es que yo tengo una visión muy particular. Con respecto, sí hemos visto que dentro de la fisiopatología existe esta tormenta de citoquinas, sin embargo, yo me centraría más en esta parte en la que creo que puedo aportar un poco más en la ventilación mecánica. No hay medicamentos como la hidroxicloroquina, como la gamma globulina, como el remdesivir, o muchos medicamentos que prácticamente no tienen ningún ensayo clínico, que no han demostrado la eficacia y que estamos poniendo, que al contrario hemos visto que pueden generar mayor mortalidad. Yo sería muy prudente con el tratamiento médico, muy prudente. Nosotros, bueno, en el grupo donde yo he visto pacientes, porque los he visto de primera mano, les ha ido muy bien. En un inicio iniciaron con el combo de hidroxicloroquina, acitro, les pusieron el caletra, gamma, utilizaron hasta el plasma convalescente. Y posteriormente en los siguientes pacientes ya no lo han utilizado y han tenido una muy buena casuística. En lo que han sido constantes han sido en el manejo ventilatorio de los pacientes. Yo sinceramente pónganse de acuerdo en sus equipos. En el hospital uno van a utilizar hidroxicloroquina y esto porque tienen el medicamento y no se les va a acabar y se los van a poner a todos. Pónganselos. Obviamente con todas las precauciones de tomar electros, de vigilar el QT largo, vigilar daño hepático, ser homogéneos en la ventilación mecánica y ya está. En aquel hospital donde no tengan caletra, no pondrán caletra, hagan todo lo demás de una misma manera y si a sus pacientes les va bien, síganlo haciendo así. Si a sus pacientes les va mal, ok, entonces plantéense las cosas. Tendrá que haber mucha comunicación con otras personas que están generando también otro tipo de protocolos y tratar de cambiar, no pasa nada. Algo que sí yo les recomendaría es no estar haciendo chilaquiles en sus unidades. Que a este paciente le puse esto, a este paciente ya se lo quité, al otro paciente, a este paciente sí, a este paciente no. Esa sería como mi mayor recomendación. Con respecto a la verdad, la parte farmacológica, no me quisiera pronunciar porque no hay evidencia que sustente ninguna de las cosas que yo pudiera decir. Es más, no hay ninguna evidencia que sustente los protocolos que actualmente se están usando en el mundo. Muchas gracias, doctor Néstor. Muy didáctica su información. Si en el neonato se prefiere la ventilación invasiva a un CPAP nasal, que en nuestro hospital de Coatzacoalcos es un CPAP por decir hechizo, si el PEP será también más de 8 y si se ha pensado en el uso de surfactante. En el neonato no pasa nada. La mayoría, si ustedes han visto todos los tutoriales de CPAP caseras, es prácticamente CPAP hechizos como nosotros los hemos hecho. Hay una publicación de un cuate que se llama Mohamed Chisti, me parece que es de Lancet, y que hizo un estudio en Bangladesh, en el cual los pacientes con neumonía comparó el tratamiento en pacientes con CPAPs caseras, CPAP nasal, alto flujo y no invasiva, y vio que la mortalidad comparado, o creo que reservorio, no recuerdo, comparado con la CPAP, comparado con alto flujo, puntos nasales de alto flujo, llámese Vapoterm o llámese Arbo 2 de Fisher & Paykel. Y el reservorio, la mortalidad fue mejor con CPAP. Otra vez, mediante este principio de que si tú pones un PEP constante, vas a reclutar unidades alveolares, lo cual va a disminuir el cortocircuito intrapulmonar. Si tú tienes ese CPAP, lo puedes utilizar y ahí
yo creo que podrías poner 8 sin ningún problema y vigilar. Y después vas a titular de arriba para abajo. Eso sí te puedo decir. 5, no menos de 5. No sé si 6, no sé si 7, no sé si 8. Yo creo que con 8 de manera inicial para los pacientes neonatales no tendríamos ningún problema. Si ponemos de 8 y el paciente hemodinámicamente está bien, tiene un corazón estructuralmente sano, no creo que tengas interacciones cardiopulmonares. Si las tienes, otra vez precargar y utilizar el soporte inotrópico. Si el paciente pones PEP de 8, pero es un paciente que aparte de ser neonato tiene una cardiopatía, tiene una alteración estructural en el corazón, pues puede ser que 8 le pegue un poco más, entonces tendremos que ir para abajo, pero también tendrá que ver con respecto a cada paciente. Con respecto al uso de surfactante, han salido algunas publicaciones por ahí, pero la verdad es que ningún tipo de SDRA al momento ha sido como una buena recomendación el utilizar el surfactante. Entonces, la verdad es que yo no lo recomendaría, porque aparte, todas las recomendaciones que yo he hecho son con base a las publicaciones del grupo de ventilación de WIPEN y no se han pronunciado en ese aspecto. Entonces, todo lo que nosotros tratamos de transmitir es con la mayor evidencia posible. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario más? Bueno, parece que no. Muchísimas gracias, doctor Ernesto, por su disposición. Sabemos que acaba de salir de guardia. Muy amable. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a todos, compañeros, por haberse tomado un minuto de su tiempo para estar más informado y actualizado. Muchísimas gracias, doctor. Que tenga un excelente fin de semana. Ok, cuídense todos, buen fin de semana y recuerden, la recomendación más importante, sobrevivan. Cuídense mucho y no hay héroes en medicina. Gracias a todos. Hasta luego. Bye bye.